Germán, ¿verdad? Cornelio, mira, tenemos un malentendido de lo que nos han enseñado. Nos han enseñado Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Pero ¿de qué mundo está hablando? Hay muchas definiciones de mundo. Dame Hechos 2:21. Tú dijiste todo aquel, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que ya no hay griego, ¿verdad? Ya no hay griego ni judío. Ajá. Se refiere a que todos tenemos acceso cuando Cristo venga, todos vamos a ser los que hayamos aceptado a Cristo Jesús, vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Por eso dice, ya no hay judío ni griego. No nada más esto. Te voy a explicar el judío y el griego. Te voy a explicar eso. Pero primero te voy a leer esto. Dame Mateo 1:21. Te voy a explicar el judío y el griego. Pero primero pon atención. Porque mira, el problema... Dame eso y después dame 1 de Pedro 3:15. Dame eso. Este es el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pon atención. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará. ¿El qué? Porque Él salvará los que van a ir al cielo. A su pueblo. ¿A quién? A su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo. Ahora pon, porque tú dijiste. ¿Estás diciendo que nomás los judíos van a ser salvos? No. ¿Qué me estás predicando? Las 12 tribus de la nación de Israel. Para eso vino Jesucristo, a darles vida eterna. Te voy a explicar las misconcepciones que los han enseñado en la iglesia. Que ya no hay griego, no hay judío, que todos somos uno en Cristo. ¿De qué está hablando? Primero te voy a explicar las cartas de Pablo. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Dame eso. Este es el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Casi en todas sus epístolas, casi en todas las cartas de Pablo, como en Romanos o en Gálatas, donde la gente se cae del caballo, casi en todas sus epístolas, ¿qué dice? Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lee esa parte de nuevo. Las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué hacen? Inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras. Para su propia predicción. Destrucción. Para su propia perdición. Perdición. Muchos no entienden las cartas de Pablo. Te vamos a explicar. No hay judío, no hay gentil, no hay griego, todos somos uno. Una pregunta. ¿En qué tiempo, en qué captividad estaban los judíos cuando Pablo escribió esas cartas? Tú estás hablando de Romanos capítulo 2. ¿En qué captividad, bajo qué nación estaban los judíos cuando Pablo dijo, ya no hay judío ni hay griego? ¿Qué captividad estamos? Los romanos, los judíos, ¿en qué captividad? ¿Bajo quién? Romanos, ¿verdad? Pero ¿por qué dice? ¿Por qué mejor no dice, ya no hay romano ni judío? ¿Por qué dice griego? ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Esas son las cosas difíciles de entender. Estos son los libros apócrifos que son parte de la Biblia. Claro que son. No, pero ¿por quién? Hay varios libros que no son aceptados, están en la Biblia católica, pero en la Biblia, la que estás leyendo de Reina Valera 1960, ¿por qué no están ahí? ¿Por qué te vas a otra Biblia? ¿Qué pasó en 1700 con la iglesia católica? Los protestantes se salieron y ellos sacaron los 14 libros de la Biblia. Yo tengo una Biblia con todos estos libros. Hay Biblias, pero los han sacado. Vamos a ver por qué los sacaron. Va a explicar la confusión, que ya no hay griego ni judío, porque antes de los romanos estábamos bajo la esclavitud de los griegos. Los israelitas
se llamaban griegos, vivían como griegos. Pero mira, pero te lo voy a explicar. Mira, detén eso. Dame Juan 7:35. No me vas a convencer de que crean en tus No es para convencerte, es para traer claridad a nuestra gente. Mira, ya lo estudié. ok, vamos a la Biblia. ¿Qué es en la Biblia? Claro que 100%. Juan 7:35. 100% de la Biblia. Este es el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Si se irá a los dispersos. ¿A quién? Se irá a los dispersos. ¿Sabes la historia de la nación de Israel? En Deuteronomio 28, Moisés nos dijo que íbamos a ser desparcidos por las 4 esquinas de la tierra, por desobediencia, ¿verdad? Dice, se van a los dispersos. Entre los griegos. ¿Entre quién? Entre los griegos. Y enseñará a los griegos. ¿Cómo se van a los dispersos? Entre los griegos y enseñar a los griegos. Esta es la Biblia. Explícame eso. ¿Quién son los dispersos? ¿Quién son los griegos? ¿Por qué no dice romanos? Aquí estábamos bajo los romanos. ¿Por qué dice griegos? Dime, explícame. Explícame, ¿sabes? Sí, sé, pero no voy a entrar a... No, tengo tiempo. no, esta es una conversación chida. Exacto, yo estoy de acuerdo. ¿Pero de qué está hablando? Mi pregunta es, ¿quién son los dispersos? ¿Quién son los griegos? Pero no voy a estar aquí toda la noche, todo el día, porque es una plática que no tiene fin. Hablar de... Sí tiene fin. Simplemente, ¿a quién está haciendo referencia de los dispersos? Aquí, ¿a quién? Esta es la... No. Por eso puse los libros apócrifos abajo. ¿Qué estás leyendo? La Santa Biblia, la Reina Valera, 1960. Lee eso una vez más. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Mira, está haciendo una distinción. A los dispersos entre los griegos. ¿Y enseñará a los griegos? Los israelitas se llamaban griegos. Es lo que te queremos enseñar. Por eso dicen Romanos, ya no hay griego ni judío, esclavo ni libre, mujer ni hombre. Está hablando que nosotros teníamos que regresar a nuestra verdadera identidad. Isaías 65:15. Isaías 65:15. Vamos a darte más clarificación para que tú te vayas a tu casa y realmente te enseñes, leas la Biblia, sepas quién eres. Tú no eres mexicano, tú eres un israelita de la tribu de Isaacar. Dame eso. Este es el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 5. Versículo 15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Lees una vez más, pon atención. Y dejaréis vuestro nombre por maldición. La profecía era de que los israelitas iban a dejar su nombre por maldición. ¿Sabes qué es una maldición? Mexicano, azteca. Cuando Dios te conoce por Isaacar. Cuando él llegó al madero, él se hizo maldito por nosotros. Y desde entonces ya no somos malditos, él se hizo maldito por nosotros. Pero eso no tiene que ver nada con lo que te dije. Estoy hablando que todavía estamos bajo esa maldición. Cristo, lo único que Cristo murió en la cruz, ¿sabes por qué? Para que nosotros no tengamos que hacer sacrificios de animal. Pero ya nada más por eso, no quiere decir que tú, sabiendo que tú no eres un mexicano, eso no te va a dar libertad, que tú continúes en el camino equivocado. Dame Deuteronomio 28:15. ¿Para qué? Porque tú te quieres quedar en la Biblia. Vamos a quedarnos en la Biblia. Tú dime a mí a quién le ha pasado esto. Dame eso. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Estas qué?
todas estas maldiciones y te alcanzarán. Los mexicanos, ¿por qué estamos pasando ahorita? ¿Estamos bendecidos o maldiciones? No es para mí, ¿No es para ti? es para el tiempo de los Deuteronomios. Detén eso, dame Romanos 15:4. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Detén, te vas a regresar. Romanos 15:4. Porque mi hermano dijo que era para ese tiempo. Vamos a ver. Este es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. ¿Estás poniendo atención? Porque las cosas que se inscribieron antes, ¿Qué libro es Romanos? ¿Es el Nuevo o el Viejo Testamento? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuáles las cosas que se escribieron antes? En el Antiguo Testamento. Sigue leyendo. para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es nuestra esperanza. Reconocer, regrésate a las maldiciones. Reconocer que somos esclavos. Yo ya no soy esclavo. Tú eres un esclavo. Ok. Yo soy hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios ya no eres esclavo. Tú amas a tu gente. Soy esclavo de Cristo Jesús. Ya no soy esclavo del mundo. Amas a tu gente. Amo a mi gente, amo a mi familia, amo a las personas. Sí. Ok, él dice que ya no es esclavo. No soy esclavo, no. Ok, dame Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Es lo que tú estás diciendo. Yo soy, es lo que dicen los fariseos. Fariseos. Yo no soy esclavo. Yo soy linaje de Abraham. Es lo que estás diciendo. Sigue leyendo. Y jamás hemos sido esclavos. ¿Y qué? Y jamás hemos sido esclavos Tú dices, yo no soy esclavo. de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Cómo estás diciendo tú? Tienes que hacer esto para ser libres. Es lo que te estamos diciendo. Sigue leyendo. Jesús le respondió, de cierto os digo, Ahí viene. que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es el pecado? Vamos a ver si realmente no eres esclavo. ¿Qué es pecado? Give me that. Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia que es el pecado? Eso es lo que dice. ¿En qué versículo es ese? Te lo puedo buscar aquí, pero Búscamelo. Agárrame el pecado. Mientras mi hermano busca ese versículo, vamos a ver lo que dice la Biblia, que es el pecado. Porque acuérdate, si tú dices que no eres esclavo, la Biblia dijo que no tienes que hacer el pecado. Entonces realmente no eres esclavo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿Todo qué? todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Si escuchaste, ¿qué dijo la Biblia? ¿Cuál es el pecado? Santiago 4:17. No, ok, para allá vamos. Pero ¿qué dijo que es pecado? Una vez más para mi hermano. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Porque tú dices que eres libre. ¿Por qué? ¿Porque qué? Que ya no eres esclavo. Cristo dijo, el que todavía hace pecado es esclavo. Vamos a ver lo que es el pecado, para que tú sepas si todavía eres esclavo o ya no eres esclavo. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es una infracción? Anular la ley. ¿Tú guardas la ley? Yo no guardo la ley porque yo no estoy viviendo en el tiempo de la ley, estoy viviendo en el tiempo de la gracia. Ah, eres que... ¿Esa es la ley que está hablando? ¿La ley terrenal? sí, la ley de Dios, La ley de Dios. los mandamientos. Claro. ¿Tú los guardas? Seguro. A lo que está en mi conocimiento, sí. Ok, ¿qué día es el día de reposo? Porque si tú me estás diciendo que no peco, no te estoy diciendo que yo no peco. Si pecamos. Entonces todavía eres esclavo. Pero yo Porque tú dijiste que Cristo vino a liberarte. me libró de los pecados que yo hacía. Estoy hablando de pecados que haces todos los días. Todos los días es el pecado que Cristo me Te voy a explicar que tú todavía estás en pecado. Es lo que te vamos a explicar. El mundo sí está
hacemos pecado, pero ya no lo hacemos con intención Pon atención. de hacerle daño a la gente. Yo entiendo, pero eso no es suficiente para que Dios te dé entrada a la vida eterna. Ese es el punto. No voy a aceptar por ti. Estamos leyendo la Biblia. Yo no soy esclavo. Escúchame, No lo acepto. escúchame. ¿Qué día es el día de reposo? Para algunas personas del sábado. No. ¿Qué dice la Biblia? Dame Éxodo 20. Porque tú dices que ya no eres esclavo del pecado, pero si violas el día de reposo, ¿eres esclavo? No, ya no soy esclavo. Escucha la pregunta. La Biblia nos dijo lo que es pecado. Es pecado cuando tú violas los mandamientos. Tú me dices que no eres esclavo. Puedes hacer algo por alguien. Yo no estoy hablando de eso. Tú estás hablando ya de detalles. Yo te estoy diciendo que si tú haces lo que dice la Biblia que tienes que hacer en el verdadero día de reposo. Ahora, ¿qué día es el día de reposo? Para ver si realmente no eres esclavo. ¿Qué día es? ¿Sí? No. Completamente cerrado. Saca tu teléfono. Vete al calendario. ¿Con qué día comienza la semana? No comienza con el lunes. Ese es el problema. ¿Con qué día comienza? Domingo. Si comienza con el domingo, ¿qué quiere decir? Que es el primer día de la semana. El sábado es el séptimo. Éxodo 28. Este es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué dice Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Tú qué día vas? ¿Tú qué día honras el día de reposo? ¿El domingo? Entonces, no tienes que ser judío. Dame Deuteronomio 1:1. Esto, tú eres israelita, eso es lo que te quiero dar a entender. Hemos perdido nuestra identidad. Las 12 tribus, la Biblia dice, por nuestra rebelión fuimos esparcidos. Dame 15, Deuteronomio 28:15. Guacha, tú dime a quién le pasó esto. Dame eso. Deuteronomio 28:15. Con las maldiciones es la señal para que sepamos quién somos. Dame eso. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Estas qué? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Una maldición es algo horrible, ¿verdad? Vamos a ver ciertas maldiciones. Yo quiero que tú seas honesto y me digas, eso sí nos está pasando al tal llamado mexicano. Yo quiero que tú me digas, yo no te quiero convencer. Yo quiero que la Biblia te convenzca en ti. Sigue leyendo. Maldito serás tú en la ciudad. ¿El mexicano está sobre las otras naciones o está en el suelo en la ciudad? Esa no es mi pregunta. Esa no es mi pregunta. El mexicano, ¿vivimos igual que las otras naciones? ¿Que el chino? ¿Que el hombre blanco? Aquí, ¿cómo vive el mexicano? No puedes. En la ciudad. ¿No puedes contestar esa pregunta? ¿Cómo vive el mexicano? Pues no puedes decir el mexicano porque no todos somos iguales. La mayoría de nuestra raza, ¿cómo vivimos? En la ciudad. A comparación a las otras naciones. ¿De qué estás hablando? ¿De pobreza, de riqueza? De todo, en todo. Escuelas, la comida, educación, vecindarios, todo. ¿Cómo vive el mexicano? Menos. Eso de nuevo. Maldito serás tú en la ciudad. Sigue leyendo. Y maldito en el campo. ¿En el qué? En el campo. El campo es el trabajo. ¿Quién hace el peor trabajo aquí en los Estados Unidos? ¿Quién gana lo menos? Estamos leyendo la Biblia. ¿Quién? ¿El hombre blanco? ¿El chino? No. ¿Cuál mendigo chino has visto tú del campo? En las sandías,
en la uva. No mientas. El árabe. No, el árabe hacen librerías. Ok. Ahora, guacha. El latino. En el campo. Estamos. Sí. Dame el versículo 32. Guacha, sí. Pero tú eres mexicano. Por eso yo quiero hablarte a ti. Yo sé que toda mi raza, no hay diferencia en Centroamérica y Sudamérica. Somos la misma gente. Pero tú te llamas mexicano. Por eso estoy hablando del mexicano. Versículo 32. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. ¿Qué está pasando ahorita en la frontera con nuestros hijos? Hablando del evangelio, nunca vas a convencer a nadie. A mí no vas a convencer así como estás hablando. Así como por medio del mexicano, no tiene que ver nada la nacionalidad. ¿Te estás ofendiendo de qué forma? No me estoy ofendiendo, sino que tú estás de necio de que los mexicanos, desde que llegué, me está diciendo que soy de la raza de Isaacar. Ajá. Estoy de acuerdo. Ok. ¿O estás de acuerdo que eres de la raza de Isaacar? Claro que sí. Ok. Sí. Si estás de acuerdo, entonces ¿qué tienes que hacer? Yo por ser mexicano, yo ya no tengo a la nacionalidad mexicana como soy mexicano, yo soy hijo de Dios. Yo ya no tengo a la nacionalidad mexicana como acá arriba. Pero ¿quién es? Pero este es el problema. Ni tampoco. Este es el problema. Tú todavía estás en esclavitud y todavía no eres hijo de Dios. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Tal vez tú tienes un buen trabajo. Tal vez tú tienes tu casita. Pero mira, no se trata de uno. Cristo dejó a las 99 para seguir a una perdida. Yo estoy hablando de toda nuestra raza. Está predicando, pero a veces predicamos de la forma mal, le hablan a la gente golpeado. Hold that, Isaiah 58:1. Le hablan a la gente golpeado, no le hablan como Cristo Jesús, le habla a la gente. Como Cristo, ¿cómo era Cristo Jesús? Ustedes se sienten así como bien duro, así como... Cristo era un hombre austero. ¿Sabe lo que es austero? Escúchame, ¿qué es austero? La Biblia dice que Cristo era un hombre austero. Y tú dices que no tenemos que hablar así. ¿Qué dice la Biblia? Dame eso, Isaías 58. Guacha. Este es el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Mira, ¿crees en el profeta Isaías? Mira lo que dijo Isaías. Clama a voz en cuello. No, habla despacito. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Por eso hablamos como hombres. Ya basta con las mendigas iglesias. Todos los hombres, escúchame. Sí, no. Pero la mujer del flujo se arrepintió. La mujer del flujo se arrepintió. Hubo un cambio de ella. El problema es este. En las iglesias donde está el latino, están afeminados. Estamos afeminados y queremos seguir al hombre blanco. Otra cosa, hermano, tú como hombre, ¿sabes lo que dice la Biblia? Tú no te tienes que rasurar tu cara. Pero ¿sabes lo que pasa? Amamos a las otras naciones. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.